Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El gélido aliento del invierno se cernía sobre el paisaje, una capa blanca y despiadada que amortiguaba el mundo bajo su manto de nieve. La temperatura, un mordisco cruel que calaba hasta los huesos, se aferraba con obstinación a los sé, y el viento, un lamento helado y cortante, rugía con la furia de un depredador invisible, azotando los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz. Desde el amanecer, el cielo se había teñido de un gris opaco, una cortina ininterrumpida de copos que danzaban y se acumulaban, cubriendo cada superficie con un sudario blanco y prístino. El pueblo entero, un puñado de luces titilantes en la inmensa oscuridad, se había retraído en un silencio sepulcral, sus habitantes escondidos tras puertas cerradas y la reconfortante calidez de sus calefacciones encendidas. En la quietud desolada, a las afueras del bosque, una cabaña solitaria ofrecía un refugio precario. Allí vivía Tom, un hombre mayor cuya existencia se había desdibujado en un aislamiento autoimpuesto, una elección forzada por la sombra persistente de una tragedia personal. Las noches como esta, interminables y frías, lo encontraban buscando consuelo en la rigidez de su rutina, un ancla frágil en el océano de su pesar. Encendía la estufa de leña, el crepitar de las llamas, un eco de su propia soledad, y preparaba café caliente, el vapor ascendiendo como una efímera promesa de calidez. Se hundía en su sillón favorito, un refugio gastado por el tiempo, con un libro viejo entre las manos, esperando que sus páginas lo transportaran lejos del dolor que lo consumía. Sin embargo, justo cuando una tenue paz comenzaba a anidar en el calor familiar de su hogar, un sonido anómalo irrumpió en el silencio, rompiendo la frágil burbuja de su rutina. Un rasguño, apenas perceptible al principio, pero que pronto se hizo insistente, proveniente de la puerta trasera, un eco discordante en la quietud de la noche. Al principio, Tom lo desestimó, su mente racional atribuyéndolo al viento que golpeaba alguna rama errante o quizás a un mapache en busca de resguardo. Pero el sonido, con su ritmo inconfundible, se negaba a ser ignorado, una llamada persistente que sugería que algo o alguien intentaba con desesperación captar su atención. Intrigado, a pesar de una punzada de irritación por la interrupción, Tom se levantó con una cautela instintiva. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada fibra de su ser anticipara un encuentro inesperado. Tomó una linterna del estante, la luz un rayo tembloroso en la penumbra de la cabaña, y se dirigió hacia la puerta trasera. A medida que se acercaba, una inquietud sutil comenzó a anidar en su pecho, un presentimiento, una voz interna que le susurraba que algo no estaba bien, que el destino le aguardaba al otro lado del umbral. Su instinto, dormido durante años, comenzaba a despertar, preparándolo para lo que estaba por venir. Con lentitud, casi con reverencia, giró el picaporte. El frío se filtró al instante, una ráfaga helada que le caló hasta los huesos, recordándole la inclemencia de la noche exterior. Pero lo que lo dejó verdaderamente paralizado, más allá del mordisco del frío, fue la escena que se reveló ante sus ojos. Allí, en el umbral de su cabaña, una pastora alemana empapada y cubierta de nieve, su pelaje enmarañado por el hielo, temblaba incontrolablemente. Sus ojos, una mezcla desgarradora de miedo, dolor y súplica, le transmitían un mensaje que trascendía cualquier barrera del lenguaje. Lo que más lo estremeció, sin embargo, fue la revelación de que no estaba sola. Pegados a su cuerpo, casi enterrados bajo su vientre, en un intento desesperado por resguardarse del frío implacable, había
Dos cachorros diminutos. Eran tan pequeños, tan frágiles, que apenas podían mantenerse en pie, y sus cuerpos, como el de su madre, tiritaban sin control. Sus respiraciones eran cortas, débiles, casi inaudibles, un testimonio de su agotamiento extremo y de la batalla que libraban contra la muerte. Tom, inmóvil por un instante, observó la escena con una incredulidad que lo petrificó. Nunca en su vida había presenciado algo tan vulnerable, tan desesperado, una imagen que lo golpeó con la fuerza de una revelación. La madre, a pesar de la presencia imponente de Tom, no ladró, no gruñó, ni siquiera se movió cuando sus miradas se encontraron cara a cara. Su postura era de una quietud absoluta, una entrega resignada a la voluntad de aquel extraño. Solo mantenía su mirada fija en él, una expresión de fe ciega en sus ojos, como si comprendiera la trascendencia de aquel momento, como si supiera que la decisión de aquel hombre determinaría el destino de sus crías, su última esperanza en una noche que prometía la aniquilación. Las patas traseras de la perra se veían rígidas, hinchadas, un testimonio mudo de las horas que había permanecido de pie, inmóvil, como un escudo viviente para proteger a sus cachorros de la nieve y el frío. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de huellas congeladas, un rastro efímero de su lucha, y manchas de hielo, pruebas irrefutables de que la familia había estado allí durante un tiempo considerable, librando una batalla silenciosa contra los elementos. Era dolorosamente evidente que la perra había utilizado las últimas fuerzas que le quedaban para llegar hasta esa puerta, su voluntad inquebrantable impulsándola a buscar un último refugio. Ahora, simplemente no podía más. Tom sintió un nudo opresivo en la garganta, una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Ante él no había solo un animal, sino una madre, una figura de amor incondicional que se aferraba a la vida con cada fibra de su ser por sus hijos, apostando todo a que aquel desconocido abriría no solo la puerta de su casa, sino también la de su corazón. Tom permaneció paralizado en la entrada, su mano aún aferrada al picaporte helado, mientras el viento gélido se colaba por la puerta entreabierta, un recordatorio constante de la crueldad del exterior. La imagen de la pastora alemana y sus dos pequeños cachorros tiritando en el umbral lo golpeaba con más fuerza que el propio frío. La madre ni siquiera intentaba entrar, su respeto por el espacio ajeno era absoluto. No mostraba señales de agresividad ni ansiedad, como lo haría cualquier otro animal en un estado de vulnerabilidad extrema. Simplemente lo miraba con unos ojos profundos, llenos de agotamiento, de una súplica muda, de una fe inquebrantable en el extraño que había emergido de esa cabaña cálida. Los cachorros, aferrados instintivamente al cuerpo de su madre, eran demasiado jóvenes para comprender la gravedad de la situación, su inocencia, un velo protector ante la inminencia de la muerte. Sin embargo, su instinto los mantenía pegados a la fuente de calor y protección que representaba su madre, su única ancla en el caos helado. En ese momento, Tom sintió una presión familiar en el pecho, una vieja y conocida sensación que llevaba años intentando ignorar: la empatía. Desde la muerte de su esposa y su hijo en aquel trágico accidente que lo dejó solo en el mundo, Tom había forjado una coraza alrededor de su corazón, un escudo impenetrable contra el dolor. Había cortado los lazos con la vida, ignorando llamadas, rompiendo amistades, vendiendo todo lo que pudiera recordarle la vida que había perdido, una existencia que ya no le pertenecía. La cabaña, su refugio actual, no era una elección nacida del amor por la naturaleza, sino del deseo de desaparecer del ruido del mundo, de desvanecerse en el olvido. No se consideraba un hombre cruel, sino uno herido, profundamente agotado por la carga abrumadora de su dolor. Por eso,
cuando vio a esa madre, una figura de sacrificio, incondicional, luchando contra el frío, entregando su vida por sus crías, algo dentro de él se removió, una fibra sensible que creía muerta. Era imposible no ver en ella un reflejo del amor incondicional que él mismo había presenciado en su esposa hacia su hijo. Una devoción tan pura que no conocía límites, ni siquiera cuando el cuerpo ya no podía más. Pero su mente se resistía. Una batalla interna librada entre la compasión y el miedo. ¿Y si los dejo entrar y mueren esta noche? ¿Y si enferman? ¿Y si me encariño y los pierdo? Se preguntaba, la voz de la razón intentando ahogar el clamor de su corazón. Porque no se trataba solo de abrir una puerta, de un simple acto de caridad. Era aceptar el riesgo de volver a sentir, de volver a cuidar, de abrir una pequeña grieta en la armadura que había construido con tanto esmero alrededor de su corazón. Y eso, más que el frío, más que la amenaza de la muerte, le infundía un terror paralizante, porque el dolor de la pérdida había sido tan profundo, tan devastador, que cualquier posibilidad de revivirlo le resultaba intolerable. Sin embargo, esa misma lucha interna, esa dicotomía entre el pasado y el presente, le hizo darse cuenta de lo mucho que había cambiado. Años atrás, en la oscuridad de su desesperación, tal vez ni siquiera se habría molestado en abrir la puerta, su corazón tan endurecido que la necesidad de otros le habría resultado indiferente. Ahora estaba allí, contemplando la posibilidad de salvar 3 vidas, completamente desconocidas, un acto de redención que parecía impensable en su antigua existencia. La escena ante él no era solo un pedido de ayuda, una súplica silenciosa, era una prueba, una señal, quizás, de que la vida aún tenía caminos por recorrer si él se atrevía a dar un paso, a romper la barrera que él mismo había erigido. La madre no suplicaba con gestos ni gemidos, solo con su presencia, con su paciencia silenciosa y con la forma en que seguía protegiendo a sus cachorros, incluso a las puertas de la muerte, una devoción inquebrantable que no podía ser ignorada. Tom sintió una lágrima resbalar por su mejilla, una de las pocas que había derramado desde su tragedia, un torrente de emoción contenida que finalmente encontraba su liberación. Fue en ese instante, en medio de la duda que lo carcomía, del miedo que lo atenazaba y de la compasión que lo conmovía, que Tom comenzó a tomar una decisión trascendental, una que cambiaría no solo el destino de esos animales, sino también el rumbo de su propia vida, un giro inesperado en la trama de su existencia. Permaneció unos segundos más, observando aquella escena congelada en el tiempo, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, esperando su veredicto. La nieve seguía cayendo sin piedad, acumulándose alrededor de las patas de la madre y los diminutos cuerpos de los cachorros, una mortaja blanca que amenazaba con sepultarlos. El temblor de los 3 se intensificaba, una señal de su creciente debilidad, y el vaho que salía de sus hocicos se hacía cada vez más débil, una exhalación moribunda que presagiaba el fin. Fue entonces cuando Tom, con un suspiro profundo que parecía arrancar una piedra del fondo de su alma, un aliento que liberaba años de dolor acumulado, empujó la puerta completamente hacia adentro y dio un paso atrás, un gesto de entrega, de aceptación. No dijo una palabra, no extendió la mano, solo abrió el paso, ofreciéndoles algo más que un simple refugio. Les ofrecía una oportunidad, un rayo de esperanza en la oscuridad de la noche. La madre se quedó inmóvil por un instante, su incredulidad palpable, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo, la generosidad inesperada de aquel extraño. Sus ojos se encontraron con los de Tom una vez más, un cruce de miradas silencioso que trascendía el lenguaje, un entendimiento mutuo, una especie de pacto sin palabras, un reconocimiento de la vulnerabilidad
y la compasión. Lentamente, con un esfuerzo visible que revelaba su agotamiento, la perra reunió las fuerzas que le quedaban para incorporarse, tambaleándose, un movimiento doloroso pero lleno de determinación. Primero empujó a uno de los cachorros con el hocico, luego al otro, guiándolos con ternura hacia el interior cálido, hacia la promesa de vida que se ofrecía. Los pequeños se arrastraron con torpeza, casi sin energía, sus diminutos cuerpos impulsados por el instinto primordial de seguir a su madre y por la promesa de calor que los esperaba más allá de esa puerta abierta. Tom retrocedió lentamente, dejándoles espacio, observando cómo cruzaban el umbral, paso a paso, hasta que los tres estuvieron adentro, un pequeño milagro que se desarrollaba ante sus ojos. La madre apenas logró recorrer unos pocos metros dentro de la casa antes de desplomarse sobre el piso de madera, exhausta, su cuerpo finalmente cediendo al cansancio. Los cachorros, buscando la seguridad de su presencia, se acurrucaron contra su cuerpo, buscando el calor y la protección que ella les ofrecía, incluso en su debilidad. Una vez más, el vapor del calor interior comenzó a derretir el hielo pegado a sus patas y a su pelaje, formando pequeños charcos de agua bajo ellos. Pero Tom no se preocupó por el desorden. Su mirada estaba fija en los tres cuerpos temblorosos, vivos, vulnerables, pero a salvo por ahora. Sin pensarlo demasiado, corrió al armario del pasillo, sacó toallas viejas y una manta gruesa que había guardado para emergencias, su mente ya enfocada en su bienestar. Volvió rápidamente, sus movimientos cargados de una mezcla de torpeza y ternura que no había sentido en años, una emoción que resurgía de las profundidades de su ser. Se arrodilló junto a los animales, su presencia un bálsamo reconfortante en la oscuridad de la noche. Secó con cuidado el pelaje de la madre, retirando los trozos de hielo incrustados que la cubrían, sus manos trabajando con una delicadeza inusual. Luego, envolvió a los cachorros con una toalla cada uno, frotándolos suavemente para reactivar su circulación, para devolverles la vida que se les escapaba. El contacto con aquellos cuerpos tan pequeños y frágiles lo estremeció, una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. Sintió que cada movimiento despertaba una parte de él que había permanecido dormida durante mucho tiempo, un despertar lento pero inexorable. El silencio opresivo de la casa se llenó de nuevos sonidos. Un coro de vida que antes no existía, leves gemidos de los cachorros, el jadeo débil y esperanzador de la madre, el crepitar reconfortante de la estufa que seguía ardiendo al fondo. Era como si la vida misma hubiera vuelto a entrar en la cabaña con ellos, un soplo de aire fresco en un espacio que había estado estancado en el dolor. Tom se quedó allí, en el suelo, junto a la familia que había rescatado, sin saber aún lo que vendría después, el futuro una incógnita incierta. Pero en lo más profundo de su ser, ya sentía que algo irreversible había comenzado a cambiar dentro de él, una transformación silenciosa pero poderosa. Lo que había hecho no era solo abrir una puerta en una noche helada, había abierto un camino de retorno hacia la humanidad que había enterrado en el dolor y, sin saberlo, acababa de iniciar el capítulo más inesperado de su vida. Una historia de redención que apenas comenzaba. La cabaña, que por años había sido un lugar de sombras y recuerdos amargos, un santuario de su dolor, comenzó a llenarse de algo nuevo, algo vibrante, movimiento, calor, vida. Después de secar a la perra y a sus cachorros, Tom improvisó una pequeña cama en una esquina cercana a la estufa con mantas y cojines, un nido cálido y acogedor para sus nuevos huéspedes. La madre, aunque exhausta, se acomodó con una dignidad silenciosa, permitiendo que sus crías se aferraran a sus ubres en busca de alimento, una imagen de ternura y sacrificio que conmovió a Tom. Tom observaba cada detalle con una atención meticulosa.
como si intentara entender cómo era posible tanta entrega en un ser que parecía al borde del colapso, una lección de amor incondicional que se revelaba ante sus ojos. Se levantó y preparó un poco de agua tibia, la sirvió en un cuenco metálico y lo acercó con cuidado a la perra. La perra alzó la cabeza con dificultad, olfateó el cuenco y bebió con ansiedad, un sorbo de vida que la reanimaba. Fue la primera señal clara de que todavía quedaba vida en ella, y Tom sintió un alivio tan profundo que casi no lo reconoció como tal, una liberación emocional que lo abrumaba. Con el transcurrir de los minutos, la temperatura del cuerpo de los cachorros comenzó a estabilizarse, un signo esperanzador de su recuperación. Ya no temblaban con tanta violencia, y sus gemidos, aunque aún débiles, eran más constantes y menos lastimeros, una melodía de vida que se abría paso en la quietud. Tom no era veterinario, pero algo en su interior, una intuición profunda, le decía que lo estaban logrando, que la batalla por la vida estaba siendo ganada. Se sentó en una silla cercana sin quitarles los ojos de encima, su mirada fija en aquellos pequeños seres que representaban una nueva oportunidad. Pasaron horas sin que se diera cuenta del tiempo, el mundo exterior desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Afuera, la nevada continuaba, aislando aún más la cabaña del resto del mundo, un manto blanco que lo separaba de la civilización. Pero por primera vez en mucho tiempo, a Tom no le molestaba estar aislado. No se sentía solo. Cada respiración de esos animales, cada pequeño movimiento, le recordaba que había tomado la decisión correcta, una decisión que había reavivado una chispa en su alma. A medianoche les ofreció algo de pollo cocido que tenía guardado en el refrigerador, un pequeño festín para sus nuevos huéspedes. Cortó pequeños pedazos y los colocó en otro plato, observando cómo la perra comía lentamente, sin apartarse de sus hijos, su instinto maternal prevaleciendo incluso en su hambre. Tom notó que tenía una herida leve en una pata, quizás un corte, causado por el hielo, y sintió el impulso irrefrenable de ayudarla, de aliviar su dolor. Buscó en el botiquín algo de desinfectante y vendajes, su mente enfocada en el bienestar de la perra. Aunque ella tembló cuando él se acercó, una reacción natural de desconfianza no opuso resistencia, una señal de su creciente confianza. Le limpió la herida con delicadeza, asegurándose de no causarle más dolor. Cada movimiento, una caricia de compasión. Esa noche, Tom no durmió. Se quedó en el suelo al lado de ellos, envuelto en una manta con la estufa crepitando suavemente al fondo. El sonido, un arrullo familiar que lo acompañaba en su vigilia. Había pasado años sin permitir que nadie, ni humano, ni animal, se acercara tanto. Su corazón un búnker inexpugnable, pero ahora, en esa pequeña escena de supervivencia, sintió una conexión que hacía tiempo no experimentaba, un vínculo profundo que lo unía a aquellos seres vulnerables. Miró a la madre perruna, dormida, rodeada de sus cachorros, y pensó que la vida, de formas inesperadas y misteriosas, aún tenía algo que ofrecerle. No sabía lo que el futuro traería, las incertidumbres que le esperaban, pero esa noche entendió que abrir la puerta no solo había salvado 3 vidas, también había encendido una chispa en su alma, una esperanza que creía extinguida para siempre. El amanecer llegó lentamente, pintando de tonos anaranjados la ventana empañada de la cabaña, un lienzo de luz que anunciaba un nuevo día. Tom, con los ojos cansados y la espalda entumecida por la noche en el suelo, se incorporó lentamente. Había pasado la noche entera en vela, atento a cada movimiento de la perra y sus cachorros, como si cualquier momento fuera crucial, un guardián silencioso de sus frágiles vidas. Pero a la luz del nuevo día, la escena frente a él era distinta, teñida de una nueva esperanza. Los cachorros respiraban con más tranquilidad,
sus pequeños cuerpos relajados en el sueño. Uno incluso emitía un suave gemido mientras dormía, una señal de su bienestar. La madre los observaba con sus ojos agotados, pero ahora con una calma protectora, como si supiera que ya no tenía que luchar sola, que la carga de la supervivencia se había compartido. Tom encendió la cafetera, el aroma del café llenando el ambiente con su promesa de calidez, y se quedó junto a la ventana, observando el paisaje exterior. Afuera, la nevada comenzaba a ceder, su furia menguando, y el paisaje blanco parecía más sereno, casi acogedor, un contraste con la tormenta que aún se desataba dentro de él, porque en lo más profundo de su ser, una tormenta distinta se había despertado, una confluencia de emociones largamente reprimidas. Cada mirada que lanzaba a esa pequeña familia le traía recuerdos, imágenes fugaces de un pasado que había intentado enterrar. Su esposa riendo en la cocina, su hijo pequeño corriendo por el campo detrás de una pelota, tardes enteras junto al fuego contando historias, una vida que había creído perdida para siempre. Recordaba también el perro que solían tener, Max, un labrador juguetón que dormía a los pies de la cama y ladraba cada vez que el niño lloraba, un eco de felicidad en la oscuridad de su memoria. Todo eso lo había enterrado en el fondo de su alma, en un rincón que juró no volver a abrir. Pero ahora los ecos de ese pasado regresaban con fuerza, y no como una herida, sino como una promesa que aún palpitaba en algún rincón de su ser, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Volvió junto a los perros, su corazón latiendo con una nueva intensidad. Uno de los cachorros había abierto los ojos por primera vez, un momento breve, casi imperceptible, pero cargado de un significado profundo. Tom lo sostuvo con delicadeza en sus manos, sintiendo ese calor diminuto entre sus dedos, una pequeña vida que se confiaba a él. Y al sentirlo, algo dentro de él se quebró suavemente, como una vieja coraza cediendo ante una fuerza mayor. La barrera que había construido alrededor de su corazón finalmente derrumbándose. Sus lágrimas cayeron sin ruido, silenciosas, pero liberadoras, un torrente de emoción contenida que finalmente encontraba su cauce. No era solo compasión lo que sentía, era una mezcla de dolor, amor, memoria y renacimiento, una sinfonía de emociones que lo abrumaba. Había pasado tanto tiempo aislado, convenciéndose de que no merecía más afecto, más vínculos, más vida, que su destino era la soledad. Y sin embargo, ahí estaba, sosteniendo a un ser frágil y nuevo que no pedía explicaciones ni condiciones, solo necesitaba calor y cuidado, una lección de amor incondicional que se revelaba en la simplicidad de la necesidad. Ese momento, simple en apariencia, marcó un giro invisible pero profundo en su vida. Tom entendió que lo que había comenzado como un acto de compasión hacia 3 criaturas abandonadas estaba volviéndose una forma de sanar su propia historia, de reconstruir su alma herida. No podía cambiar el pasado ni traer de vuelta lo que había perdido. El dolor era una cicatriz permanente en su alma, pero sí podía reconstruirse desde ese punto, desde esa nueva oportunidad que se le presentaba. A su manera, estos animales le estaban ofreciendo una segunda oportunidad, no con palabras, sino con su presencia silenciosa, su necesidad y esa confianza pura que solo los seres más inocentes saben dar, un regalo inestimable. Por primera vez en años, Tom no solo respiraba, comenzaba a vivir de nuevo, su existencia adquiriendo un nuevo propósito. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de cuidados constantes, pequeñas victorias y la lenta reconstrucción de un vínculo que parecía imposible en su vida anterior. Tom, que hasta hacía poco se había encerrado en un mundo de soledad y silencio, comenzó a despertar a una rutina llena de responsabilidad y ternura, una vida que se transformaba ante sus ojos.
la madre pastora alemana, a quien decidió llamar Luna por el brillo suave y protector de sus ojos, se fue recuperando poco a poco, su fuerza, regresando con cada día que pasaba. Sus movimientos se volvieron más firmes y su mirada más alerta, como si entendiera que ahora estaba segura y que podía confiar en aquel hombre que le había abierto la puerta en la noche más fría. Los cachorros, que ahora corrían torpemente por la cabaña, sus pequeñas patas apenas sosteniéndolos, traían alegría a ese espacio que antes parecía vacío y sombrío, llenándolo de vida y risas. Tom se dedicaba a ellos con una paciencia y una dedicación que ni él mismo sabía que poseía. Cada acto de cuidado, un paso hacia su propia sanación. Les preparaba comida, limpiaba su espacio y vigilaba cada signo de salud o enfermedad, su vida girando en torno a la de sus nuevos compañeros. Cada vez que uno de los cachorros daba un paso firme o ladraba por primera vez, una chispa de esperanza se encendía en su pecho, una llama que se avivaba con cada pequeño logro. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Luna y sus cachorros comenzó a transformar la cabaña y la vida de Tom en algo nuevo y vibrante, un cambio que era palpable en cada rincón de su existencia. El hombre que había temido volver a conectar con otros seres vivos empezó a abrir su corazón poco a poco. La coraza que lo protegía del dolor, cediendo ante el amor incondicional que recibía. Incluso salió del aislamiento para llevar a Luna y a sus cachorros al veterinario, enfrentando su miedo al mundo exterior y a la gente, un acto de valentía que marcaba un antes y un después. Cada visita era un pequeño triunfo, una señal de que estaba dispuesto a cambiar, a abrazar la vida de nuevo. No solo estaba salvando a esos animales, sino también a sí mismo, una redención mutua que se desarrollaba ante sus ojos. En medio de todo esto, Tom descubrió que la vida puede dar segundas oportunidades cuando menos se lo espera, un regalo inesperado que se manifestaba en la forma de una perra y sus cachorros. La nieve, que antes parecía un muro frío y amenazante, ahora se había convertido en un símbolo de transformación, una metáfora de su propia renovación. La decisión de abrir esa puerta no solo rescató a una madre y sus crías, sino que le permitió a Tom reencontrarse con la esperanza, el amor y la posibilidad de un futuro diferente, un horizonte que se abría ante él. La historia de esa noche se convirtió en el punto de partida para un camino que lo llevaría a reconstruir su vida paso a paso, con la compañía fiel de Luna y sus cachorros, recordándole que nunca es tarde para volver a empezar, para escribir un nuevo capítulo. Con el transcurrir de los meses y luego de los años, la historia de Tom, Luna y sus cachorros dejó de ser solo un recuerdo personal para convertirse en una verdadera inspiración dentro de la comunidad local y en las redes sociales, un testimonio de amor y resiliencia que trascendía fronteras. Aquella noche fría y silenciosa en la que Tom decidió abrir la puerta de su cabaña, no solo salvó 3 vidas animales, sino que también desató una transformación profunda y duradera en un hombre que llevaba mucho tiempo encerrado en su propio dolor y aislamiento, un despertar del alma. La noticia comenzó a difundirse gracias a un vecino que, enterado del rescate, contó la historia a otros, quienes luego la compartieron, y así, poco a poco, llegó a oídos de muchas personas, un eco de esperanza que se propagaba como un incendio. La historia tocó el corazón de miles, quienes veían en Tom un ejemplo palpable de cómo un simple acto de valentía y compasión puede cambiar el curso de una vida, no solo la de los animales, sino también la humana, un faro de luz en la oscuridad. Tom, quien había vivido años en soledad enfrentando el peso de una tragedia personal que parecía insuperable, descubrió en Luna y sus cachorros un motivo para volver a conectar con el mundo, una razón para vivir más allá del dolor.
La energía que esos animales inyectaron a su vida lo impulsó a romper las barreras que él mismo había construido alrededor de su corazón, un castillo de soledad que finalmente se derrumbaba. Con cada día que pasaba, su hogar se transformaba. De ser un lugar silencioso y sombrío, pasó a estar lleno de risas suaves, ladridos juguetones y pequeños pasos torpes, una sinfonía de vida que lo llenaba de alegría. La rutina diaria de cuidar a la familia perruna le devolvió la disciplina y la alegría que había perdido, un propósito que lo rescataba de la apatía. Más allá de la alimentación y el cuidado básico, Tom empezó a comprender la importancia del amor y el afecto incondicional, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, una conexión profunda que lo nutría. Su compromiso con Luna y los cachorros lo llevó a involucrarse en actividades comunitarias relacionadas con la protección animal, su empatía extendiéndose más allá de su cabaña. Tom empezó a colaborar con refugios locales, participó en campañas de adopción y llegó incluso a organizar eventos para ayudar a perros abandonados, su vida dedicada a una causa mayor. Esto no solo mejoró la calidad de vida de muchos animales, sino que también le permitió reconstruir sus propias relaciones humanas. Comenzó a restablecer el contacto con viejos amigos y familiares, quienes vieron con asombro y alegría la metamorfosis que había ocurrido en él, un renacimiento completo. Su historia se convirtió en una prueba tangible de que nunca es tarde para sanar, para abrirse al amor y para dar segundas oportunidades. Además, Tom se convirtió en un defensor activo del bienestar animal, usando su experiencia para educar a otros sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad hacia los seres más vulnerables. Su mensaje trascendió las fronteras de su pequeño pueblo y llegó a diferentes plataformas digitales donde muchas personas encontraban en su testimonio una luz en momentos oscuros. Por su parte, Luna y sus cachorros crecieron fuertes y saludables, siempre acompañando a Tom como símbolos vivos de esperanza y resiliencia. Al mirar hacia atrás, Tom comprendía que aquella decisión aparentemente sencilla de abrir la puerta en una noche helada fue mucho más que un acto de compasión. Fue el comienzo de una nueva vida, un renacimiento en el que el dolor y la pérdida seguían presentes, pero ya no como cadenas, sino como cicatrices que recordaban que había sobrevivido, aprendido y crecido. La historia que una vez fue una pequeña chispa de humanidad se convirtió en un faro que ilumina el poder transformador del amor, la valentía y la empatía. Así, el pastor alemán que se congelaba con 2 cachorros y la decisión del hombre de abrir la puerta que te sorprenderá no es solo una narración de rescate, sino un símbolo eterno de redención y la capacidad infinita que todos tenemos para cambiar, sanar y comenzar de nuevo.